Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, que se llama Formas sin Esencia, pero antes de ello le voy a pedir si me puede acompañar a bendecir al Señor y a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por tener cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, y que en cada circunstancia, Padre, y suplir todas nuestras necesidades, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, llevarnos a victoria, Señor, en toda circunstancia, Padre. Gracias, Señor, por tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Gracias por llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu favor para con cada uno de nosotros, Señor, y porque de ti todo lo que tenemos lo hemos recibido, Señor, y tú eres el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, Señor, y separados de ti nada podemos, nada tenemos, nada que es eterno, Señor, puede permanecer en nuestras vidas. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta noche, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida firmemente en nuestros corazones, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo, toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra, y por lo mismo, Señor, a la vida abundante en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse, y el día de hoy vamos a estudiar el tema Formas sin Esencia. Para ello quisiera que comenzáramos con Jeremías capítulo 3, versículo número 10. La palabra de Dios en este pasaje, recordemos, ya hemos visto algunas cosas de este pasaje, y recordemos que el pueblo de Israel se había prácticamente rebelado en contra de Dios, andaba en idolatría, andaba en desobediencia a la palabra, y no escuchaban a los profetas que Dios les mandaba para advertirles de lo que vendría, porque se sentían muy cómodos, estaban aparentemente prosperando, y entonces hicieron oídos sordos a lo que el Señor les estaba diciendo. Antes de que el Señor siguiera adelante en el proceso de disciplina y de juicio que había establecido para Israel y para Judá, les da una oportunidad de arrepentimiento. Y el Señor, pero al respecto de ello, cada profeta que el Señor les había mandado era un llamado al arrepentimiento, y ellos no habían hecho caso a ese llamado del arrepentimiento. Por eso dice Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 10, dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Lo que nos está hablando acá es que verdaderamente Judá no se arrepintió. Y el arrepentimiento, como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, el arrepentimiento implica un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, implica un cambio de decisiones, e implica también un cambio
de acciones. Y Judá había fingido arrepentimiento, pero realmente no se habían producido ninguna de estas situaciones. La palabra de Dios nos enseña también que cuando hay arrepentimiento deben haber frutos de arrepentimiento. No solo debe ser del diente al labio, sino debe ser de todo corazón. Por eso dice acá que la rebelde Judá no se volvió a él de todo corazón, sino fingidamente. En el cristianismo las formas pueden ser relativamente importantes, pero lo verdaderamente importante en el cristianismo es la esencia, es lo de adentro, no es lo de afuera. El cristianismo no es una religión, pero tampoco es solamente una relación. Muchas veces decimos el cristianismo no es religión, sino relación. Pero esa frase está incompleta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una relación con una persona que no produce absolutamente nada en mi vida, no genera absolutamente nada. Puede ser una relación fría, una relación insulsa, una relación sin importancia, irrelevante, rutinaria. Y Dios no quiere eso. Él quiere una relación en la cual nosotros seamos transformados. Por eso el cristianismo no es religión, sino una relación de transformación de todos los aspectos de nuestra vida. Por ello la relación con el Señor Jesucristo necesita ir más allá de una relación tibia, de una relación rutinaria, de una relación formal, a una relación real, a una relación dinámica, pero principalmente a una relación transformadora. El cristianismo es una relación con Cristo que nos transforma completamente en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, de pensar, de decidir, de accionar, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, en fin, es una transformación total. De hecho, la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto nos lo dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y por el otro lado, también la palabra en Romanos, capítulo número 12, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí vemos que hay una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos, en nuestra manera de administrar nuestro cuerpo físico, y que también implica administrar nuestra alma y administrar nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios también dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Es decir, la relación con el Señor Jesucristo es una relación transformadora en todos los aspectos de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y también nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, está hablándonos de transformación. El cristianismo sin transformación no es cristianismo. El cristianismo sin esa transformación de nuestro corazón, sin esa transformación de la orientación de nuestro corazón, no es en absoluto cristianismo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, que seamos como hijos obedientes, ya no vivamos según la carne, según las concupiscencias, según la vieja manera de vivir, sino que como nuestro Padre es santo, así seamos santos. Y lo mismo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso hablamos de que la relación con Cristo no es una relación de formas, es una relación de esencia, no es una relación en lo externo de ritos, no es una relación de bendiciones materiales, no es una relación de ese tipo, es una relación de transformación y transformación de nuestro corazón. De hecho, cuando eso no sucede, dice la palabra en segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si la relación con Cristo no nos está transformando, entonces no tenemos verdaderamente una relación con Él. Tenemos una religión o una apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la relación con Cristo, que es una relación transformadora. De hecho, la palabra de Dios, y mismo Jesús nos lo dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice la palabra, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré, dice Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían realmente una relación con Cristo. Tenían ritos, tenían servicio, tenían dones, etcétera, pero no tenían una relación con el Señor. La parte más importante del ser creyente es tener una relación transformadora con el Señor Jesucristo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Es decir, ahí podemos ver que la relación con Cristo por la cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es una relación transformadora. Y esa transformación debe tener como resultado dos cosas. Primero que nada, la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Lo que hablábamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Sean santos como yo soy santo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, la primera transformación que debe ser evidente en nuestras vidas es la transformación hacia la obediencia a Cristo. Antes, en la vieja vida, cuando no conocíamos al Señor, éramos desobedientes, rebeldes, pecadores, etc. Ahora, una vez que hemos nacido de nuevo, nos ha sido dada una nueva naturaleza, nuestra orientación cambia a huir del pecado, a ser santos, a ser obedientes a lo que Dios nos enseña en su palabra y a lo que el Espíritu Santo nos dirige, porque recordemos que el Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu, es decir, necesitamos ser también
obedientes a esa guianza, a esa dirección del Espíritu Santo. Y la segunda transformación que se debe manifestar en nosotros es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Como ya lo hablamos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va transformando en la misma imagen de Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de todas las circunstancias de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Entonces el Espíritu Santo, a través de las circunstancias que hace obrar para bien nuestro, nos va transformando en el carácter de Cristo. Y eso es, todo obra para bien de los que amamos a Dios. Esas dos cosas, la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, y la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, las podemos resumir en una sola palabra. Y esa palabra es santificación, como mencionamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sin transformación, no en resumen, pero sí digamos como una primera conclusión, podríamos decir que sin transformación no hay una relación salvadora con Cristo. Y esto lo vemos muy claramente en Mateo capítulo número 23, versículos del 2 al 28, cuando Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos y los escribas sabían muchísimo de Dios, pero hablaban mucho de Dios, pero tenían y seguían todos los cultos, todos los sacrificios que de alguna manera que Dios había ordenado en la palabra, mas sin embargo su corazón no había cambiado. No habían permitido que Dios cambiara sus corazones, y por ello el mismo Jesús dice de ellos que son como sepulcros blanqueados, bien pintados por fuera, es decir, apariencia, pero por dentro su corazón era pura inmundicia. Eso lo encontramos en Mateo 23, versículo 27 al 28, y también en el versículo en Mateo 23, versículos del 25 al 26, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Aquí nuevamente nos está diciendo que lo que verdaderamente le importa al Señor es la esencia, no las formas. Es el corazón, no el exterior. De hecho, esto ya lo había dicho Dios a Samuel en primera de Samuel capítulo 16, cuando Samuel va a buscar a David para ungirlo, y le presentan primero a los hermanos de David en lugar de David, y el Señor le dice: no mire su apariencia, su exterior, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. El Señor siempre va a ver nuestro corazón, pero no se trata de un corazón bueno a mi manera, no se trata de un corazón como a mí se me ocurre que es bueno. Se trata de un corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, eso es lo que dice de David. Dice de David: varón conforme a mi corazón, que obedecerá todo lo que yo le mande. Entonces es un corazón obediente a la palabra de Dios, lo que él está buscando. No está buscando apariencias. Veamos el tipo de apariencias que los fariseos manifestaban en el tiempo de Jesús, y por las cuales el Señor les dice
que no le interesan las formas, sino que le interesa la esencia, le interesa el corazón. En primer lugar, en Mateo 23, versículo 3 y 4, dice, el Señor les está diciendo a los que lo están escuchando, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, en nuestra relación con el Señor no se trata de decir que soy un hijo de Dios, no se trata de decir que soy cristiano, no se trata de decir que soy salvo, se trata de dar frutos de ser salvo, frutos de ser hijo de Dios, frutos de tener una relación transformadora con Cristo, frutos de transformación. No se trata de ser perfectos, pero sí se trata de estar experimentando una constante y permanente transformación de parte del Señor. Es decir, que no solamente digamos, sino que nuestro hacer sea congruente con nuestro decir. Si digo que tengo fe en el Señor, la fe me lleva a la obediencia, entonces tengo que obedecer. Una fe que no obedece no es para nada fe, es una presunción de fe. Puede ser confesión positiva, puede ser presunción de fe, pero si no es obediente, no es fe, porque la misma palabra de Dios nos lo enseña. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, cuando habla de la fe, dice que por la fe Abraham obedeció. Entonces la fe nos debe llevar a la obediencia. Por el otro lado, otra cosa, y hoy, hablando de esto, de decir, pero no hacer, vemos muchísimas personas que pasa eso. De hecho, a veces uno le quiere compartir el evangelio a una persona que no cree y lo que nos dice es, mira, para ser como fulanito de tal que se dice cristiano, mejor me quedo como estoy. Eso quiere decir que no estamos dando testimonio de obediencia, no estamos siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, la primera, una necesidad que tenemos es de ser congruentes. Si yo digo que soy cristiano, significa que soy obediente a la palabra. Si debo ser obediente a la palabra, entonces necesito conocer la palabra. Y además debo ser obediente al Espíritu Santo. Entonces necesito tener comunión con el Espíritu Santo y obedecer la palabra y obedecer al Espíritu. Número uno. Número dos, una segunda crítica que el Señor le hace a los fariseos es que está en Mateo 23, versículos del 5 al 6. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces lo que vemos en este pasaje es que los fariseos y los escribas y los religiosos, los que solo estaban buscando formas y no esencia, además estaban buscando reconocimiento de las personas, estaban buscando alabanza, gloria de las personas, estaban haciendo todo para ser vistos de los hombres. De hecho, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, Jesús habla de que no hagamos nuestras devociones al Señor de una forma pública para que todo el mundo se entere, sino que lo hagamos en lo privado para tener recompensa de parte del Señor. Entonces los fariseos, los escribas, los religiosos, los hipócritas eran apariencia externa, aparentaban externamente piedad, aparentaban devoción al Señor,
pero en el fondo de sus corazones no lo seguían. Ellos estaban buscando reconocimiento de los hombres, no reconocimiento de Dios. Otra característica, una cuarta característica de los fariseos, la encontramos en Mateo 23, versículo 11 al 12. Dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, los fariseos eran orgullosos, jactanciosos, arrogantes, vanidosos y menospreciadores de otros, pero no estaban dispuestos a servir. Una característica del creyente que está siendo transformado es que anhela el servir a Dios, no para buscar reconocimientos, no para buscar identidad, no para buscar títulos, sino por amor, por agradecimiento a Él, por amor. Quiere participar en la obra que el Padre está haciendo en el mundo, no para ganar títulos, no para ganar reconocimientos, por amor. Es un servicio, el verdadero servicio es un servicio por amor. Si nosotros servimos para obtener títulos, para obtener recompensas, para obtener puestos, estamos mal. No estamos, eso no es evidencia de una relación transformadora con el Señor Jesucristo. Por el otro lado, otra cosa que el Señor critica de estos fariseos que tenían formas pero no esencia, está en Mateo capítulo 23 versículo 14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, lo que aquí en otras palabras les está diciendo el Señor es que se dejan llevar por el pecado bajo el amparo de que si pedimos perdón, seremos perdonados. Esto también puede suceder en la vida de muchas personas hoy en el cristianismo, que pecan y piensan: bueno, peco, pido perdón y empato. No se trata de eso. No se trata de empatar, se trata de ser santos. Y ser santos significa luchar, batallar en contra del pecado. No dejarme llevar con el pecado y como pretexto o como justificación orar, pedir perdón, etcétera, pero sin que haya una transformación, un verdadero arrepentimiento en mi corazón con respecto al pecado que estoy cometiendo. Por el otro lado, en Mateo 23, versículos del 16 al 22, nos da otra característica de los fariseos que no le agradaba a Jesús. Dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, aquí le estaban dando más importancia al oro que al templo. Aparte dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, la característica que evidencia esto es la codicia. Y hoy muchos siguen al Señor Jesucristo por interés y por conveniencia personal, porque quieren que los prospere, porque quiere que los bendiga, porque quieren que les vaya bien en la vida, porque quieren ser felices, porque quieren obtener cosas de parte de Dios, y la palabra y eso es un interés personal, no es por amor. El Señor pide que nosotros le sigamos por amor, y amarle es obediencia. Amar no es abrir nuestras manos para recibir sus bendiciones, es abrir nuestro corazón para que nuestro corazón sea transformado a la obediencia
a Él. La siguiente característica que no le agrada al Señor la encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, diezmar sin dejar de hacer aquello, es decir, expresar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ellos eran dados a lo externo, pero no a la transformación de su corazón. Cumplían con los ritos, cumplían con las ordenanzas externas, pero no con el espíritu de la palabra. Y finalmente, en el, como penúltimo punto, en Mateo 23, 24, les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué quiere decir eso? Se fijan en los detalles, pero no se fijan en lo verdaderamente importante. Es necesario, en el cristianismo no se trata solo de orar, de ayunar, de diezmar, de ir a la iglesia, que son de leer la palabra, que son cosas importantes, son cosas esenciales en la vida del creyente. Pero lo más importante, estas cosas no deben dejarnos satisfechos, porque lo más importante verdaderamente de ser cristiano es la transformación de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere nuestros corazones, no quiere nuestras acciones que surgen nada más de una conveniencia o de un interés personal. El Señor quiere una transformación de nuestro corazón que surge del amor hacia Él. Y finalmente en el versículo 23, en Mateo 23, versículos 13 y 15, el Señor nos dice dos cosas importantes. Y es que quienes hacen estas cosas, y así enseñan a otros a hacerlas, no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que dice Mateo 7:21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, esencia, es el que entrará en el reino de los cielos. Entonces necesitamos tener siempre claro que no se trata de ritos, no se trata de costumbres, no se trata de lo externo, sino que lo externo debe corresponder a lo interno. Lo primero que debe haber es una transformación de nuestro corazón, para que de la abundancia de nuestro corazón hable la boca, que lo que salga de nuestra boca sea realmente lo que hay en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón. Hoy la iglesia está llena de formas, pero muy pocas personas están buscando la esencia. Es el tiempo de dejar las formas y de buscar la esencia. Es el tiempo de dejar las tradiciones, los mandamientos de hombres, los rituales, la cultura evangélica, para regresar a la esencia, a las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, versículo 16, nos habla precisamente de ello. Dice la palabra: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y en Jeremías 18:15, también la palabra de Dios nos habla de lo mismo. Dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, a las formas, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado.
Volver a las sendas antiguas es volver a la palabra, a la verdadera esencia de la palabra. La palabra no se trata de mí, la vida cristiana no se trata de mí, no se trata de mis bendiciones, de mi bienestar, de mi éxito, de mi comodidad, de mi exaltación. No se trata de nada de eso, se trata básicamente la vida del cristiano, se trata de agradar a Dios, se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de Él, no de mí. Me encanta el pasaje cuando Pablo va camino a Damasco, se encuentra con el Señor, se cae del caballo y tiene una plática con el Señor y está ciego. Fíjese, interesante porque él se queda ciego y obviamente quedarse ciego era una necesidad urgente, recobrar la vista era una necesidad urgente para Saúl. Sin embargo, Saúl le dice al Señor, no le dice al Señor, sáname, hazme, ponme, quítame, tráeme, dame, etcétera. Lo que le dice es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es la verdadera esencia del cristianismo. El cristianismo no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero. El cristianismo se trata del Señor, de lo que Él quiere. Se trata de hacer su voluntad, no la mía. Jesús lo expresó de una manera absolutamente clara, de una manera en que no podemos negar. Cuando él está orando en Getsemaní, la noche que fue tomado prisionero, él le dice al Señor, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida del creyente se trata de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos enfocarnos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra transformación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra obediencia. La voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nuestro corazón verdaderamente sea transformado, no sea maquillado, no sea reciclado. Dios no es maquillador y Dios no es reciclador. Dios es transformador, Dios hace todas las cosas nuevas, no recicla. No se trata de hacerle algunas mejoras a nuestro corazón, no se trata de adornar ese corazón perverso y engañoso que tenemos con buenas obras, con cosas externas. Se trata de una transformación plena y absoluta de nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, si usted todavía no ha entrado en esa dinámica de permitir que Dios transforme su corazón, es el tiempo de hacerlo. Y si ya entró en esa dinámica, es el tiempo de reafirmarnos en esa voluntad del Señor, de ser obedientes, de permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón y de ser guiados por la palabra y por el Espíritu para la obediencia. Muy bien, mis amados, y notemos algo con lo que quiero terminar. Hoy, el mundo y parte del mundo cristiano que está siguiendo caminos que no son totalmente conforme a la voluntad de Dios, a aquellos que van detrás de la obediencia, que van detrás de la santidad, que van detrás de la transformación del carácter, pueden ser señalados como fundamentalistas, como fanáticos, como radicales, etcétera. Que eso no le importe. Lo importante es que de esa manera vamos a obtener amplia entrada en el reino de Dios. Además de eso, no esas mismas cosas, pero esas mismas actitudes de rechazo y todo fue lo que experimentaron los profetas en el Antiguo Testamento y que incidieron en que el pueblo de Israel no atendiera la voz del Señor y entonces le fuera mal. Dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la parte final, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis
prosperados. Y la palabra profética más segura es la palabra que tenemos en la Escritura. Necesitamos seguir las Escrituras. Las Escrituras son lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ellas nos limpian nuestro corazón. Aparte, también nos instruyen, nos enseñan, nos confrontan y nos corrigen. Es la palabra de Dios lo que debe valer. No es lo que diga fulano, sutano o un gran líder. No, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios para hacer la voluntad del Señor y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Y entrar en el reino de los cielos significa justicia, paz y gozo en el Espíritu y además una eternidad maravillosa con Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza. Solo les recuerdo que tenemos estas enseñanzas para edificar nuestra fe y crecer en la obediencia, en la santificación y en el carácter de Cristo todos los días lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Así que está desde ya invitado a seguirnos todos esos días. Aparte de ello, tenemos 2 recursos adicionales para ayudarle a edificar su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Son 2 recursos totalmente sin costo para que usted pueda hacer uso de ellos y seguir edificándose en su santísima fe. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para no fijarnos en las formas, Señor, sino en la esencia, para poner nuestra mirada en lo verdaderamente esencial, para poner nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro enfoque, Señor, en alcanzar lo esencial, no lo que es formal, Padre. Señor, no permitas que estas cosas que hacían los fariseos, como buscar prestigio, como codicia, enaltecerse, dejarse llevar por el pecado, hacer diferente a lo que decían, etcétera, Señor, pegue en nosotros. Padre, líbranos de todas esas cosas y dirígenos, Señor, para hacer tu perfecta, agradable y buena voluntad para con cada uno de nosotros, que es la santificación y la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y también para los nuestros, Señor. Para con ellos, Padre, te pedimos que cada día juntamente con nosotros los acerques cada día más a ti, Señor. Que ellos también, Señor, compartan esta plenitud de fe que tenemos en ti, Señor, y sean parte de esa iglesia limpia, santa, sin mancha, que tú estás preparando para tu segunda venida, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor, y los nuestros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, guiando, fortaleciendo, Señor, afirmando, estableciendo, protegiendo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Muy bien, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Los esperamos el día de mañana para otra transmisión más, otra enseñanza más. Y que tengan una linda noche y un bendecido día jueves. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.